Hay una cosa que tienen en común Shakespeare y Tchaikovsky, y es que ambos son muy jóvenes a la hora de escribir Romeo y Julieta. Shakespeare tenía 31 años y es la primera tragedia que escribe después de un gran éxito con las comedias como Soy una noche de verano o El mercader de Venecia. Bueno, empieza a escribir Romeo y Julieta adentrándose ya en el ámbito de la tragedia o de lo lírico de manera más tradicional. Y Tchaikovsky tenía 28 años, ya era profesor en el Conservatorio de Moscú, pero bueno, seguía siendo un compositor en ciernes, un compositor que todavía estaba buscando ser conocido, buscando lograr su primer éxito a nivel masivo, digamos. Quien le sugiere a Tchaikovsky en 1869 hacer Romeo y Julieta es Mili Balakirev, que es un maestro de Tchaikovsky, un compositor reconocido en su momento, y que bueno, era famoso por ser tremendamente duro. Basta leer un poco la carta que le escribe a Tchaikovsky después de que Tchaikovsky le dedicara su primer poema sinfónico, el Fatum, donde básicamente le dice, le termina diciendo, espero que luego de lo que hiciste con el Fatum no me lo dediques porque es un desastre. Hay una cacofonía al final que no se entiende, la estructura está mal, se ve los hilos de todo lo que hiciste, realmente es una obra que le falta mucho trabajo y te lo digo porque te quiero, básicamente. Muy duro Balakirev es el que le sugiere a Tchaikovsky posicionarse dentro del ámbito musical con una obra que represente un drama de Shakespeare, que era algo que estaba de moda en ese momento. En una carta al hermano Tchaikovsky dice, bueno, Balakirev está viviendo acá y la verdad que debo confesar que su presencia me tira para abajo. Está pidiéndome todos los días que esté con él, es realmente algo aburrido para mí. Es muy bueno y tiene buena predisposición para conmigo, pero la verdad que no conecto con él de alma a alma. Y es tal el miedo que le tiene Tchaikovsky, el respeto que le tiene Tchaikovsky, que el 2 de octubre le escribe, le dice, bueno, que estuvo esperando para escribirle porque no quería mandarle nada hasta no tener prácticamente terminado la obertura, la fantasía Romeo y Julieta, y que bueno, que realmente la estuvo pasando muy mal porque se sentía que no tenía ninguna musa y sabiendo que su maestro era tan exigente y que prácticamente no le iba a gustar nada de lo que le mandaba, se sentía completamente impotente como para escribir algo que valiera la pena. Entonces él le manda el primer bosquejo de lo que es la obra terminada, que es lo que vamos a escuchar ahora por Yurovsky. Esto es, lo terminó de componer en alrededor de octubre del mismo año, 1869. La respuesta de Balakirev fue tajante. Le dijo, el primer tema la verdad no me gusta para nada. Capaz que cuando lo hayas trabajado y obtenga algún grado de belleza, pero por ahora está simplemente escrito de manera plana y sin gracia. No tiene ni fuerza ni hermosura y no describe el carácter para nada del fray Lorenz, que bueno, es el primer personaje que va a aparecer en este poema sinfónico. Le dijo, deberías hacerlo al estilo de Liszt, que tiene al final de la sinfonía de Fausto, o tal vez debería estar basado en una misa o en algún canto de la iglesia ortodoxa rusa.
Y en el fragmento siguiente vamos a escuchar la melodía de Montescos y Capuletos sin el Fray Lawrence y con la melodía de la introducción, pensando en esto que le decía Balakirev, de que realmente la melodía era un buen comienzo de la frase, pero que en realidad le faltaba algo, le faltaba una resolución para poder tener la forma que correspondía. Entonces estas son un poco las críticas ante el primer manuscrito de Balakirev. Y bueno, Tchaikovsky, como no se puede negar, le dicen las cartas que bueno, que está muy cansado, que quiere dedicarse a otras cosas, pero que bueno, que más adelante lo va a tratar de adecuarse a lo que son las líneas, que en este momento ya no tenía más energía y que básicamente lo habían abandonado las musas. Al año siguiente, en 1870, se vuelven a encontrar los dos compositores y Balakirev le vuelve a insistir que vuelva a componer la obra siguiendo los lineamientos que le había dicho y que era urgente, que lo tenía que hacer en ese mismo tiempo. Entonces, en el verano de 1870, Tchaikovsky estaba en Suiza y se dedica a componer básicamente la obra de nuevo. Y esa es la segunda versión, que es más parecida a la que conocemos hoy en día. Le dice, bueno, vos querías que compusiera como Liszt la introducción, escribí esto, mostrándole la partitura, y le dice, pero bueno, no me salió nada como Liszt, sino que me salió algo más íntimo, como que representa a un alma solitaria buscando el paraíso. Espero que, no sé si fue exitoso, bueno, espero que vos me digas. Bueno, Balakirev le responde que está mucho mejor, pero que todavía debería seguir trabajando y no simplemente desear que con algunos trazos simples de la pluma se resolviera todos los problemas de su poema sinfónico. Tchaikovsky le responde, con mucho gusto haría todos esos cambios, pero en este momento ya están hechos todas las ediciones y los arreglos, y la abertura ya se me volvió redundante. No tengo más energía para ella porque ya estoy trabajando en Doprichnik, que es la ópera. 10 años después, en 1880, va a terminar la obra como la conocemos hoy. Y bueno, en 1884 va a ganar un premio de 500 rublos por ella y va a hacer otras ediciones con reducción piano a 4 manos, porque bueno, ya tuvo realmente lo que necesitaba, que era ese poquito de fama. Entonces esa es un poco la historia de cómo se hizo la obra. Ahora, si nos ponemos a analizar un poquito, en una carta de las primeras a Balakirev, le dice, bueno, la abertura está saliendo bastante rápido, dice, toda la estructura es tuya, la introducción representando al Fray Lawrence, la pelea en el medio, y el amor, el tema de amor, que es el segundo tema. Y todas las modulaciones, le dice que ya hizo también porque hasta modulaciones le sugería Balakirev, que bueno, modulaciones que después quedaron. Entonces podemos ver que dentro de Romeo y Julieta hay tres fuerzas que van desenvolviéndose de manera dialéctica, si se quiere, luego mezclándose para lograr el resultado estético. La del Fray Lawrence, que es la fuerza de la paz, la fuerza de la búsqueda de la reconciliación. Es por eso que el Fray Lawrence los casa, para ver si en algún punto podía lograr que, casando a Romeo y Julieta, ambas familias lograran estar bien, lograran dejar atrás esas luchas que tenían. Escuchamos entonces la melodía del Fray Lawrence, que es la que inicia la obra y la que va también a intervenir dentro de los conflictos a lo largo del desarrollo, siempre proponiendo figuras de notas largas, figuras
bien corales, como una especie de cantus firmus, donde la fuerza que propugna es justamente la de la tranquilidad, la de la vuelta a la calma, la de la paz y la conciliación. Este es el espíritu, la idea que tiene Tchaikovsky del alma solitaria que busca lo más alto. Y es un poco también el espíritu de lo que encontramos en la obra del Fray Lorenz, que en la obra de teatro se confiesa ante el príncipe como uno de los artífices de la tragedia de Romeo y Julieta, casándolos y ofreciéndole, siempre con buenas intenciones, casándolos y ofreciéndole a Julieta ese veneno que le iba a dormir por un día. Entonces, ante la culpa, el príncipe le responde que, bueno, ante la vista de Verona y de la ciudad entera, él seguía siendo un hombre santo. El segundo tema es claramente, vemos ahí que vamos de una sola persona, que es el Fray Lorenz, a lo colectivo, que son dos familias, Montescos y Capuletos, con Mercucio también del lado de los Montescos, con Tibaldo y toda la familia de Julieta junto con los caballeros o con los guardias que luchan entre sí con espadas que se van escuchando. Entonces tenemos primeramente el impulso de la paz, segundamente el impulso de la violencia, de la guerra, del odio, que se da por un conjunto, o sea, un colectivo de personas. O sea, pasamos de una sola persona, un solo alma, a varias, muchas, todas mezcladas entre sí y con un odio irracional, porque verdaderamente en la obra tampoco se establece por qué el odio entre Montescos y Capuletos. Acá claramente también con los Montescos y los Capuletos comienza lo que es el esquema de canon, si se quiere, de repetición entre distintas familias de la orquesta de los temas, mientras sigue estando ese tumulto en el medio, que son las semicorcheas entre violines y violines primeros y violines segundos y viola más tarde. En el fragmento siguiente vamos a escuchar las dos familias en canon repitiendo el tema. Luego la entrada de la trompeta con el tema del Fray y la respuesta de los Montescos y Capuletos, que claramente sigue siendo la guerra y la violencia. Y luego de esta lucha tenemos otro momento metafísico, si se quiere, de la obra, que es dos personas. O sea, empezamos con Fray Lorenz al principio, luego los Montescos y los Capuletos luchando, y ahora tenemos solamente dos personas, que son Romeo y Julieta. ¿Quién es Romeo y quién Julieta dentro de la melodía? Eso está claramente sujeto a la imaginación, pero bueno, podemos sentir que hay uno de las melodías que tiene muchos saltos, muchos cambios, y otra melodía que es un poco más reposada, un poco más tranquila, si se quiere, que bueno, responde a cada uno de los personajes que luego se encuentran luego del crescendo en el tutti. Dentro de la obra de Shakespeare, Romeo es el personaje tal vez que más acción genera. Es el personaje que por una parte salta los muros cuando la encuentra a Julieta, salta los muros a la noche y tienen la famosa escena del balcón.
Luego es el personaje que mata a Tibaldo. Es un personaje un poco colérico, un poco impulsivo. Julieta, en cambio, desde el principio es una persona muy centrada, también capaz de uno de los amores más grandes del drama, pero es una persona que sabe hablar con todos los registros de la lengua, que sabe responder de manera cortés cuando corresponde, que sabe hablar de manera directa, que sabe cambiar de uno a otro registro de ese lenguaje también, de ese discurso. Es una persona sensata, basada en la realidad, que intenta la mayor parte de las veces que no maten a Romeo descubriéndolo en la casa, pero que bueno, finalmente es tan apasionada o incluso más que el propio Romeo. Y en el fragmento siguiente escuchamos la primera melodía en las maderas y un fragmento de la segunda, una idea, un bosquejo de la segunda idea, de la segunda melodía en el corno. Entonces escuchamos ahí podemos un poco imaginar el abrazo de Romeo y Julieta. Entonces podemos ver reflejado en el discurso de Romeo y Julieta de Tchaikovsky, en el desarrollo de la obra, algunos de los momentos internos o discursivos que se da en Shakespeare. Y eso se da incluso en una especie de dialéctica donde tenemos un personaje solitario, que es el Fray, luego los Montescos y los Capuletos, y luego la melodía de amor de Romeo y Julieta. Y luego de esto podemos escuchar que el tema de amor, un fragmento del tema de amor se mezcla con un fragmento de los Montescos y los Capuletos, que luego aparece el Fray, que bueno, luego en algún momento ocurre la muerte y después empiezan los timbales ya directamente con una especie de marcha fúnebre con un fragmento de la melodía, como una especie de retazo último. Y la redención en el coral de las maderas en mayor. Y es así que termina la obra, ¿no? Con este modo mayor, si bien tiene rasgos trágicos, quizás Tchaikovsky quiera que sea ese el mensaje que quiera dar, ¿no? Sobreponer el amor a lo que es la tragedia. Y bueno, el ejercicio un poco era imaginar, trazar un paralelismo entre ambos autores, entre ambas obras, y profundizar un poco más lo que es la interpretación de lo que vamos a hacer en la orquesta.